Hola, buenas noches, público de La Voz del Residente. Una disculpa, no puedo activar de una u otra manera mi cámara, creo que está dañada, porque es algo así oscuro. Si paro el video, creo que se ve lo de Medical Legal Center. Solo les quiero pedir el favor, si logran escucharme. No sé si Jesús me puedas contestar. Claro que sí, yo lo escucho perfecto. Perfecto. Bueno, pues yo soy Tony Bachi, les daré la introducción a este gran programa. Nuevamente me disculpo por la falta de cámara. Pero bueno, vamos a continuar. Hoy tenemos un gran tema, hoy tenemos un gran doctor invitado. Pero antes de la introducción, quiero invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales, La Voz del Residente en Facebook, La Voz del Residente en Instagram y en YouTube estamos como Medical Legal Center para que no se pierdan nunca de nuestros diferentes programas, de nuestros diferentes contenidos. Como lo mencionaba, el día de hoy vamos a hablar del tema de fractura de metacarpos con el doctor Jesús Manuel Medina. Entonces, les voy a recordar la dinámica por si usted es nuevo en nuestros webinarios. La dinámica es la siguiente. Nuestro doctor invitado tendrá 30 minutos para exponer su tema. Al terminar, nos acompañará un gran mentor, el cual complementará la charla, cuestionará. Posteriormente pasaremos con el mejor público que existe, que son los residentes en ortopedia y traumatología, para que hagan sus preguntas. Yo los invito a la gente que nos ve en Zoom, que hagan sus preguntas a través del chat. A los que nos van a ver a continuación en Facebook, también vamos a estar en un live en Facebook, en el chat, ahí también nos pueden poner las preguntas y yo les daré voz, les daré voz para que nuestro doctor Jesús Manuel pueda contestar las preguntas. Sin más preámbulo, le otorgo los micrófonos al doctor Jesús Manuel Medina. Estudió Medicina General en la Universidad Autónoma de Sinaloa, es médico residente de traumatología ortopedia en el Hospital Regional Dr. Manuel Cárdenas de la Vega, en Culiacán, Sinaloa. Jesús, ¿estás por ahí? Sí, justo estaba activando mi micrófono. Perfecto, perfecto. Ahí ya te logramos ver. ¿Puedes compartir pantalla? Claro. A ver, chingadera. A ver, ahí me logran ver. Sí, perfecto. ¿Ya se está viendo la presentación? Sí. Muy bien, pues como ya me presentaron aquí, yo soy residente del segundo año de trauma y ortopedia en el hospital en Manuel Cárdenas de la Vega, acá en Culiacán. El tema de hoy que les ofrezco es fractura de los metacarpos, un tema yo creo que muy, muy importante. Les leo aquí una cita, un poquito de historia. Dice, Wanson dijo, las fracturas de la mano pueden complicarse por el tratamiento. Okay, sí. Pueden complicarse con la deformidad, con una deformidad por falta del tratamiento, también con una rigidez por un tratamiento excesivo y deformidades óseas más rigidez si damos un tratamiento excesivo, perdón, incorrecto. Nos vamos a dar cuenta ahora mismo que los más afectados aquí van a ser el primero y el quinto, ¿no? Y pues el primero es el que tiene más movilidad y que pues no tiene otros metacarpos que lo apoyen. Muy bien, un poquito de epidemiología. La incidencia la tenemos que pues son las fracturas metacarpianas son las más frecuentes del miembro superior. Tenemos que representan el 40% de todas las lesiones. La más frecuente, pues el primero y el quinto, ya lo comenté. Y aquí viene lo interesante de este tema. Usualmente son, según la literatura, más hombres, pero la edad es la que más llama la atención, de 10 a 40 años. ¿Qué quiere decir aquí? Que son personas activas, son físicamente activas.
La localización, ya dependiendo de cada metacarpiano, pues va a ser en el cuello. El sitio va a ser el más común. Vamos a revisar qué metacarpiano es el más común. El quinto, en el cuello. Son frecuentes durante el activismo, las actividades recreativas, deportivas. La mayoría van a ser estables, mínimamente desplazadas, por lo que vamos a usar mucho el tratamiento conservador. Pero de ahí la importancia de saber cuándo usar el tratamiento quirúrgico en estos casos. Bueno, les comenté el mecanismo de lesión, es un golpe directo en la mano o una lesión rotacional con carga axial. Y como vemos ahí en la fotografía, pues puede ser lesiones de alta intensidad en un accidente automovilístico. Ok, yo creo que de los que estamos presentes aquí, ¿quién no vimos una fractura del metacarpiano? Ya sea cuando fuimos médicos generales, pasantes o internos, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a hacer es un examen físico rapidísimo. Vamos a ver cuántos años tiene el paciente, la mano, si es la mano dominante la que estamos afectando, a qué se dedica nuestro paciente, qué enfermedades tiene, si tiene enfermedades sistémicas. Un poquito más dirigido, mecanismo de lesión, si fue por aplastamiento, un traumatismo directo, torsión, arrancamiento, laceración, para también tomar en cuenta si va a ser una lesión abierta o no. El tiempo de evolución que tiene va a ser importante para saber hasta qué tiempo vamos a intentar reducir esa fractura. Y pues si es abierta, si está contaminado o no. Un poquito más a fondo, ya con el gabinete, lo vamos a ver ahora mismo, cuánto tiene de angulación. Se van a dar cuenta que en la ortopedia siempre nos basamos en gabinete, exploración física y gabinete. En este tipo de fracturas necesitamos el gabinete más simple que tenemos, es una AP lateral, oblicua, de mano. Nos vamos a concentrar en eso. ¿Vamos a hacer uso del ATAC? Sí, pero en una o dos fracturas que vamos a ver un poquito más adelante. Pero en este caso lo que necesitamos son radiografías, ¿sale? Bueno, son fracturas. Aquí. Voy a quitar esto. Son fracturas que se pueden complicar, como ya lo dije, por el tratamiento que nosotros demos o el tratamiento que dejemos de dar. Entonces, vamos a tomar en cuenta para nuestro tratamiento la localización de esta fractura, ya sea si está intraarticular o está extraarticular. La geometría, bueno, si es una fractura que es transversa, si es espiral, si es un oblicuo, si es conminuta y hay una pérdida ósea. La deformidad, ¿qué angulación va a tener? Dependiendo de cada metacarpo, tendremos una angulación que está permitida o no para nosotros hacer un tratamiento quirúrgico o dejarlo conservador. Si son lesiones abiertas, claro, porque ya se tratan de una manera diferente. Si está asociada a otras lesiones, y como ya les dije al inicio, tenemos que investigar bien el tipo de paciente que tenemos para saber qué le vamos a ofrecer. Bueno, el objetivo de nuestro tratamiento es la recuperación rápida y completa de la función de la mano. Recordemos que son pacientes activos físicamente, que trabajan y que tienen una vida. Y el objetivo de nosotros es reincorporarlos otra vez a su vida cotidiana. Bueno, se van a dar cuenta que siempre vamos a tratar de dar un tratamiento conservador. Y de hecho, hasta inicios del siglo XX era tratamiento conservador totalmente. Hoy día ha venido evolucionando todo esto a un tratamiento quirúrgico. ¿Por qué? Por los materiales. Tenemos día a día nuevos implantes, nuevos tipos de materiales, pero el boom se dio por el titanio, que es un poco más, bueno, es mucho más flexible que el acero, da una elasticidad similar a la del hueso. Entonces nos dio elementos con los que poder trabajar. Los principios biomecánicos, pues hoy día estamos muy familiarizados con el principio biomecánico y sabemos qué principio dar para elegir el implante con el que le va a ir mejor a ese paciente.
las mayores expectativas de la opinión pública. El gabinete, ahora tenemos hospitales donde tenemos a la mano el fluoroscopio, por ejemplo, para los clavillos Kirchner. Ya no solo tenemos las placas del gabinete convencional. Y por supuesto, la disponibilidad de sus especialistas en cirugía de mano, porque vamos a dar cuenta que se requiere una habilidad muy buena para este tipo de tratamientos, hablándose de lo quirúrgico. La anestesia también, tenemos nuevos dispositivos que permiten al anestesiólogo hacer bloqueos regionales locales más dirigidos y no llevarlos hacia la anestesia general. Y el tratamiento postquirúrgico, porque también ha venido una ola de terapia física donde ya le damos al paciente una movilidad precoz, mucho más temprana que años atrás. Bueno, vamos a iniciar por la fractura de la cabeza metacarpiana. En este caso lo vamos a dividir así, por la localización de la fractura y de cierto metacarpo. Okay. Las fracturas de la cabeza metacarpiana van a ser fracturas intraarticulares en su mayoría. Va a afectar principalmente el segundo metacarpiano. Son causadas por golpe directo. La mayoría van a ser intraarticulares y con minutas. Y el tratamiento, como les dije, pues va a ser individualizado. Bueno, en este caso vamos a iniciar con las fracturas que no son con minutas. ¿Ok? Si tenemos una fractura intraarticular, no colminuta, pero está afectando más del 25% de la superficie articular o tiene un escalón de más de 1 milímetro, vamos a preferir en este caso siempre el manejo quirúrgico a través de un abordaje que nos permita exponer la articulación como tal. Ok, aquí es controvertido porque podemos usar los clavillos Kirchner. Se van a dar cuenta que en la mayoría de los hospitales tenemos acceso a ello. O podemos usar un tornillo sin cabeza o el tornillo de Herbert. Les comento, el clavillo Kirchner resulta un poco más fácil por la habilidad que se necesite. Está al alcance de nosotros usualmente en los hospitales. No es lo más recomendable porque nos va a retrasar la movilización precoz y vamos a tener el inconveniente de que pues, el clavillo se puede desanclar. El tema del tornillo sin cabeza o el tornillo de Herbert es que el costo es más elevado y hay muchas instituciones, sobre todo yo que soy residente, donde no tenemos acceso a este tipo de implantes. Entonces, aquí hay que tener mucho ojo porque usualmente esta fractura está asociada a que sea una fractura abierta, o sea, de pelea. Entonces, lo que vamos a hacer en este tipo de fracturas, en caso de que sea abierta, pues va a ser irrigar primeramente, limpiar esa herida y dejarla abierta. Se va a retrasar la fijación hasta que no tengamos ningún dato de infección. Entonces, en este caso van a ser intraarticulares, usualmente van a ser colminutas y generalmente, por eso les pongo esta imagen, son abiertas, son de pelea. Entonces hay que irrigarlas e investigar más a fondo el cómo se hizo esta fractura. Estamos platicando de las fracturas que no son colminutas, pero la mayoría son colminutas. Son fracturas muy problemáticas, donde está muy controvertido, según el autor, el tratamiento que vamos a usar. Al final, en la conclusión del autor en el que yo me basé, me dice que tratemos de hacerlo de manera conservadora, pero con una movilización precoz. Es una fractura intraarticular. Yo al principio dije, ay cabrón, ¿cómo la vamos a dejar de manera conservadora? Pues sí, debido a que no son articulaciones de carga, nos permiten una buena recuperación, a diferencia de las de carga, ¿no? Entonces sí podemos usar clavillos, alambre para hacer un tipo de cerclaje, pero no es lo recomendable. En este caso hay que explicarle al paciente de la gravedad de su fractura y de la pérdida de movilidad que va a representar esto.
Aún así se han visto muy buenos resultados con el tratamiento conservador en este caso. Eso fue la de la fractura de la cabeza. Vamos a ver una fractura que yo estoy casi seguro que todos la conocemos, todos la vimos en urgencias. Es la fractura del cuello metacarpiano, o la frecuentemente y mal llamada fractura del boxeador. Es un término que está mal empleado, pero así se ha manejado en todas las literaturas. El tratamiento también es controvertido. Vamos a revisar qué metacarpiano tenemos afectado, el grado de angulación y la rotación de esta fractura. Bueno, el metacarpiano afectado va a ser por la movilidad que tienen los metacarpianos, el quinto y el cuarto, diferencia del tercero y el segundo, por los huesos del carpo justamente. Entonces, esta movilidad va a compensar la angulación que nos puede dar esta fractura. Como tengo aquí en esta imagen, okay, ahí vamos a ver la angulación de la fractura para saber si vamos a tomar en cuenta el hacer un tratamiento conservador o irnos hacia lo quirúrgico. Las angulaciones en el segundo y el tercero, vamos a ver que no es aceptable tener más del 15%, más del 15 grados de angulación. Cuarto se acepta hasta 30 y 40, y quinto de 50 a 60 de angulación. Ojo, la literatura habla sobre la funcionabilidad de esta mano, pero tenemos que tomar en cuenta también el factor estético de este caso. Entonces, dependiendo de la angulación, nosotros vamos a revisar si hacemos el tratamiento conservador o quirúrgico. En la mayoría de los casos, pues las fracturas cerradas del cuarto y el quinto, ya posterior al gabinete, vamos a hacer una maniobra que también estoy seguro que conocemos, que es la maniobra de jazz. Es esta que tenemos aquí en pantalla. Para lo que vamos a... Ya identificamos la fractura, ya tenemos el gabinete, vamos a ver los grados de angulación. Si decidimos hacer la maniobra, bueno, pues vamos a flexionar la articulación metacarpofalángica a 90 grados. Y las interfalángicas igual a 90 grados, de manera que tenemos aquí a la izquierda, en pantalla. Vamos a ejercer presión hacia arriba a través de la falange proximal del metacarpo afectado, y al mismo tiempo, de manera simultánea, vamos a hacer una presión de la diástasis del metacarpo afectado, de manera que vamos a elevar para la correcta reducción. Si conseguimos que esa reducción permanezca, vamos entonces a colocar una férula como la que se observa aquí en pantalla. Se va a aplicar una férula de yeso con base en el antebrazo. La muñeca la vamos a dejar en una flexión de 30 grados. Se le llama también de posición segura. Y vamos a retirar esa férula a los 14 días para iniciar una movilización precoz. Pero tenemos que explicarle al paciente que no puede iniciar actividades deportivas ni prácticas de la vida diaria hasta las 6 semanas. Iniciamos movilización precoz, pero no actividades en la vida diaria. Eso es en un caso en el que tenemos la fractura por medio de rayos X, decimos vamos a reducir, queda perfecto, le ponemos su ferulita, le volvemos a tomar rayos X, está correctamente alineada o tiene una angulación que todavía es permisible, la manejamos conservadora. Vamos a tratar de siempre manejarlo conservador, ¿vale? Ojo, en casos donde la fractura es conminuta, bueno, en este caso podemos hacer la maniobra, pero al momento de soltarla, esa reducción no va a quedar. Entonces, el hecho de ponerle una férula no nos va a dar el resultado que nosotros estamos buscando. Entonces, para eso tenemos otras opciones, los clavillos Kirchner, que ya les había hablado de ellos, en el que siempre vamos a tener acceso, Podemos hacerlo de esta manera,
podemos hacerlo de manera endomedular, como es en la parte de arriba, o como está en la parte de arriba, meter 2 transversales en el fragmento distal y 1 en el fragmento proximal. Les comento, y voy a ser muy repetitivo con esto, el cabello Kirchner es muy fácil de usar, requiere una mínima habilidad del cirujano, pero pues tenemos que explicarle al paciente que va a tener unos clavillos ahí que van a sobresalir de la piel, que pueden ser un poco de infección y que si él se los mueve, pues se van a desanclar. Entonces tenemos que tener bastante apego al paciente. Bueno, podemos también usar clavillos cruzados y una placa minicondilia, puede ser en L o en T. Bueno, el uso de placa lo vamos a tener como último recurso porque es una colocación intraarticular y va a interferir con el deslizamiento del extensor de los dedos o ligamento colateral, y aparte el paciente lo refiere como un bulto. O sea, es el que mejor nos va a fijar, vamos a tener un buen tratamiento, pero al final de los 6 meses, usualmente estas placas se deben retirar. En lo personal, yo no he visto que se retiren placas, a menos que el paciente lo solicite. Pero si el paciente lo solicita o si tiene un problema con la movilidad, hay que retirar esa placa, y los mismos agujeros que van a quedar de los tornillos nos podrían generar en un futuro una fractura. Entonces, en base a la literatura, que sabemos que en el sector privado se hacen muchas cosas, en el base de la literatura, lo vamos a dejar como último recurso. Vamos a tratar de siempre manejarlo de manera conservador, esta fractura que es tan común, hacer uso de los clavillos Kirchner, y al final, si ya es una fractura que realmente nos pida una placa, bueno, hay que colocarle la placa y explicarle al paciente todo lo que se viene después en la recuperación. Claro que la placa nos permite una movilidad precoz, va a recuperar la movilidad mucho antes el paciente, ¿no? Este es un cuadrito con resumen de lo que les acabo de comentar, en el que me gustaría nada más revisar rápidamente las indicaciones, la angulación, que es una angulación por arriba de los 60 grados, una mala alineación en rotación, lo vamos a ver ahorita en las diafisiarias, que sea una fractura abierta, todo eso vamos a tener en cuenta para hacer el manejo quirúrgico. Y una vez que ya tenemos el tratamiento, ¿qué viene después? El tratamiento postoperatorio. Bueno, la inmovilización va a ser de 5 a 7 días en el caso de la plaquita. En caso de la férula, pues bueno, hasta las 4 semanas, hasta las 2 a 3 semanas. Pero siempre tener en cuenta eso, la movilización precoz para no tener bloqueos de esta mano. Recordemos el objetivo principal, que es regresarlos a su vida cotidiana. Fractura de la diáfisis de los metacarpos. Bueno, aquí lo vamos a clasificar en transversales, en oblicuas, espiroideas y conminutas. Las transversales que van a ser producidas por cargas axiales a través desde la cabeza del metacarpiano o por un golpe directo. Las oblicuas, bueno, por fuerzas de torsión, y las conminutas pues están provocadas usualmente por un impacto directo y se van a ver asociadas, como ven en la foto, con lesión de tejidos de tejido blando. En este caso, sigo comentando, se va a buscar siempre el tratamiento conservador. Supongamos que tenemos una fractura de la diáfisis, que la vemos en rayos X, la vemos para conservador, o sea, que no está angulada, no está rotada, no requiere una maniobra de jazz, o sí. Es importante que pongamos aquí un vendaje antiedema, un vendajito de Jones, le ponemos su férula en posición segura, o intrínseca plus. Es un paciente que tenemos que citar nuevamente a las 2 semanas, retirar ese vendaje antiedema, ya nos vamos a encontrar con una mano mucho menos edematizada, y hay que colocarle otra vez una férula nueva, ¿sale? En el caso de que se puede reducir, como les comentaba, en la del cuello también, se puede hacer la reducción, pero o no se conserva esa reducción, o hay demasiada lesión del tejido blando, vamos a
no vamos a poder poner una férula, ¿no? Porque hay que estar revisando ese tejido blando. Bueno, aquí también podemos hacer uso de los clavillos Kirchner de una manera percutánea después de la reducción cerrada. Hay que tomar en cuenta, se me pasó hace rato, si vamos a usar clavillos Kirchner, sí, son fáciles, usualmente los tenemos en la institución, pero tenemos que tener fluoroscopía para confirmar la reducción y para ver que quedaron correctamente colocados los clavillos. Se puede usar así como en la imagen lo estás viendo, 2 clavillos Kirchner, 2 transversales en el fragmento distal y uno en la región proximal, y lo vamos a anclar al metacarpo adyacente siempre y cuando esté sano, claro. Entonces, en las diafiseras de los metacarpos, igual vamos a tratar de que sea conservadora. Lo vamos a reducir con la maniobra de jazz igualmente. Vamos a poner su férula. En caso de que la reducción no quede como nosotros queremos, podemos hacer uso de los clavillos. Ojo, también si es un caso donde hay lesiones de tejidos blandos, pues tenemos que usar los clavillos Kirchner. Muy bien. Una reducción abierta con fijación interna. ¿Cuándo vamos a irnos por este tratamiento? Bueno, cuando sean fracturas transversales muy desplazadas que no las podemos reducir con una reducción cerrada, la angulación de más de 10 en el segundo y el tercero, de 20 en el cuarto y de 30 en el quinto. Les comenté que por la movilidad de los metacarpianos, el cuarto y el quinto siempre nos van a permitir nos van a tolerar una angulación más que el segundo y el tercero. Que sean fracturas espirales con presencia de rotación, fracturas múltiples de los metacarpianos o abiertas. Muy bien. Me voy a meter aquí un poquito a este tipo de tratamiento. La elección del tratamiento depende de la configuración de la fractura, de la angulación, de la experiencia del cirujano. Necesitamos un cirujano que sepa hacer esto. Y por supuesto el recurso con el que cuente el hospital donde tenemos el lesionado. Para eso tenemos opciones: las agujas Kirchner combinados con alambres, clavito centromedular como son los Steinmann, tornillos interfragmentarios, placa y tornillo o ya una fijación externa. Bien, iniciemos rápidamente con las agujas Kirchner, como les explicaba hace ratito. Las podemos meter transversales o de esta forma, combinándola con un alambre. Y les digo, las tenemos al alcance, solo necesitamos fluoroscopía. Pero tenemos que tener mucho cuidado, ya que al introducirlos, las podemos introducir. El clavillo lo que tiene que lo podemos introducir, sino que lo podemos quitar, volver a poner. Tenemos que tener cuidado en eso, porque al estar introduciéndolo en repetidas ocasiones, podemos provocar una necrosis térmica en el hueso que estamos trabajando, aumento de la incidencia de infecciones y aparte pueden aflojarse. Entonces, si los tenemos a la mano, sí los podemos usar, no se requiere tanta habilidad como ahora vamos a ver los siguientes tratamientos, pero tenemos que tener en cuenta estos pero, ¿no? Les comentaba la fijación centromedular combinada, en este caso con agujas de Steinmann centromedulares. Usualmente en estos casos vamos a tener una mal rotación, por lo que se recomienda que aparte del Steinmann que ven aquí ustedes que está centromedular, coloquemos un clavillo Kirchner al metacarpo adyacente que esté ileso para controlar la rotación. En este caso es súper importante el tema de la rotación, porque una rotación de 5 grados nos puede provocar hasta 1.5 de transposición de los metacarpos. La fijación interfragmentaria, pues los fragmentos que más se van a adaptar a este tipo de procedimiento pues son los espirales, como lo ven aquí, u oblicuas largas. En este caso hay que tener en cuenta siempre que el oblicuo tiene que cumplir ciertos requerimientos, que sea por lo menos de 2 a 3 veces el trazo más que lo transverso del hueso en el foco de la fractura. Debemos tener en mente que para este tratamiento
que es bastante estable, necesitaremos de un buen equipo, de un equipo especializado, de un cirujano con habilidad y del mínimo margen de error. Aquí es diferente a los clavillos Kirchner, no tenemos margen de error. Placas y tornillos. Ok, en situaciones complejas como fracturas abiertas, estas que están viendo aquí, donde hay combinación de conminución, pérdida del hueso diaficiario, lesión de tejidos blandos, podemos proporcionar con placas y tornillos una mayor estabilidad y hasta podemos dar longitud. Sin embargo, la colocación va a requerir igual de cierta habilidad del cirujano. No tenemos margen de error. Recordemos que la mano son huesos pequeños. Se debe usar una placa que permita la fijación de, recordemos que aquí es oblicua, que permita por lo menos 2 corticales, o sea, 2 tornillos proximales y 2 distales al foco de fractura. La placa y el tornillito lo podemos combinar con un tornillo interfragmentario para que nos dé más estabilidad. Pero ojo, estamos hablando de que pueden ser que puede haber lesiones de tejido blando. Entonces, siempre y cuando se puedan cerrar. Si se pueden cerrar, podemos echar mano de este proceso, de este tratamiento. Pero si no vamos a poder cerrar esa herida, tenemos que irnos ya directamente a la fijación externa, ¿sale? Doctor, la fijación le externa, quedan tenemos 5 fracturas. minutos. Perfecto. Tenemos fijación externa, las fracturas abiertas con pérdida de longitud y lesión de tejidos blandos, y sobre todo el cuidado que va a tener esa lesión con del tejido blando, ¿no? Entonces, para terminar, esta tablita me gustó porque aquí nos ponen la técnica, las indicaciones que va a tener con las ventajas y los inconvenientes. Entonces, cada paciente que tengamos en urgencias y que nos llegue a la consulta, tenemos que revisar, como les dije al principio, edad, a qué se dedica, pero sobre todo trazo de fractura, tejidos blandos, para nosotros poder elegir si vamos a usar clavillos Kirchner combinado con alambre, a lo mejor un Steinmann con clavillos Kirchner, ya como dispositivos intramedulares, o si echaremos mano ya de placa y tornillo. Les hablé aquí de las fracturas de metacarpos, las fracturas del primero, esa parte, las fracturas de Bennett y Rolando, ¿vale? Eso muy probablemente me toque en otra clase, en otra edición de acá de La Voz del Residente. Listo. Muchas gracias, doctor Jesús, por tu ponencia. Le vamos a pasar los micrófonos al doctor César Alan Moreno Villegas, en lo que añadimos también al doctor Leonardo. Adelante, doctor César, le otorgo los micrófonos. Hola, buenas noches. Buenas noches a todos. ¿Sí me escuchan? Sí, fuerte y claro. Muy bien. Bueno, miren, buenas noches, yo soy el doctor César Moreno, soy traumatólogo, comenzando mi vida laboral ya como traumatólogo egresado de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Y sobre la clase que dio el doctor Manuel Medina, muy buena clase, es un tema bastante complejo a veces en tomar decisiones con la situación de las fracturas de los metacarpos, porque como dicen, ¿no? Aprendemos en 4 años a operar, pero aprendemos o tardamos bastantes más años en saber qué es lo que no se opera. Sin embargo, para esto, como bien lo mencionó en su clase, tenemos guías y tenemos algunas ya cosas estandarizadas que pues mucha gente con prueba y error o con éxitos de algunos traumatólogos, algunos médicos y fallas también, pues ya está establecido. Es por esto que siempre debemos de tener en cuenta que ya hay una guía, ¿no? Lo que les decía. Hay una guía de lo que tenemos que hacer y no hacer para no meternos en problemas y para que a nuestro paciente, pues obviamente, le vaya bien, que es lo que como cirujanos siempre queremos.
importantísimo resaltar sobre el tema de cuáles son las indicaciones para no operar al paciente, los criterios de angulación aceptables, tanto en las fracturas del cuello, del metacarpo, como en las fracturas de la diáfisis. Y también decirles que, pues, obviamente, las fracturas articulares, pues como ya sabemos, siempre son quirúrgicas. No hay que aventurarnos nunca en que porque el paciente no tuvo la manera o lo que sea, darles una falsa esperanza cuando al final se nos va a complicar todo el asunto con el paciente, va a tener complicaciones a mediano y corto y largo plazo, como pues el dolor residual o pues una artrosis del dedo, ¿no? Y que después se vaya anquilosando la articulación metacarpofalángica o simplemente que pues tenga una pseudoartrosis o que no, una mala unión o que de plano pues tenga siempre dolor. Estas indicaciones de no operar pues son diferentes para el cuello y son diferentes para la diáfisis. Siempre y cuando, pues, y el acortamiento también de la diáfisis esté dentro de los límites, ya saben, casi todo en el tema de los acortamientos en pacientes que no demanden de ese hueso o de esa articulación, en este caso de la diáfisis de la mano, siempre son de 2 a 5 milímetros, en casi todas, es como un tip, ¿no? En casi todas el acortamiento aceptable es de 2 a 5 milímetros en pacientes adultos, y las angulaciones, pues depende de los metacarpos. Acuérdense que entre más necesario sea en este caso, el dedo que se está utilizando, pues es menos la tolerancia que tiene. Por ejemplo, en el primer dedo y en el dedo largo, pues son de 10 a 20 grados de angulación para las fracturas de la diáfisis. Y ya, por ejemplo, en el dedo anular o en el quinto dedo, pues ya en el anular de 30 y el quinto de 40 grados de angulación que podemos tolerar para manejar un tratamiento no quirúrgico. Si lo mencionó el doctor, nada más quería recalcarlo. Y en las del cuello, pues igual, ¿no? Vamos primero con el primero y el largo, que son de 10 a 15. Ya el anular de 30 a 40 grados de angulación. Y en el quinto dedo, pues son de 50 hasta 60 grados. Que podemos manejar. A veces nos asustamos porque vemos en la radiografía algo bastante aparatoso. Sin embargo, en fracturas de trazos simples cerradas, que no son abiertas, ni que tienen otras complicaciones como aplastamiento de la mano, mutilación o lo que sea, pues ahí, aunque veamos un poco aparatoso, siempre es bueno saber las mediciones para así tomar decisiones en lo que es tratamiento quirúrgico y siempre aplicar reducciones para disminuir un poco la angulación para que sea más aceptable el tratamiento no quirúrgico. Entonces, creo que eso es lo más rescatable en cuanto a saber, ¿no? de lo que se tiene que conocer para no meternos en problemas y que le vaya bien al paciente. En cuanto a lo quirúrgico, pues existen bastantes modalidades que se pueden utilizar. Siempre la que el cirujano, en este caso ustedes cuando sean cirujanos, nosotros los cirujanos en ortopedia y traumatología, pues tengan que dominen de mejor manera la técnica y también pues usando los principios mecánicos dependiendo de la fractura y obviamente el material que esté disponible en ese momento, ya sea en institución o en medicina privada. No sé si tengan alguna duda que les podría ayudar a resolver o... Claro, a continuación leeré un par de comentarios en caso de una pregunta. Por el momento en el Zoom no hay preguntas, hay más que nada comentarios. Por parte del Zoom mandan felicitar al doctor Jesús por su interesante charla. Marisol LB en Facebook dice, muy interesante, doctor, muchas gracias. Francisca Chávez Díaz, gracias por compartir. Por el momento, digo, no hay preguntas. En el Zoom ponle Miguel Ángel Ulloa. Buenas noches a todos. Les saluda al doctor desde Ciudad del Carmen. También Magdalena Gil pone buenas noches desde el Distrito Federal. El ex Distrito Federal, ya actualmente Ciudad de México. Bien. Excelente plática. Gracias al doctor César Alan y al doctor Jesús Manuel. Hasta ahorita son los comentarios que tenemos. No sé, me gustaría antes que nada pasar con Jesús para que nos dé una breve conclusión y terminamos contigo, doctor César. ¿Cómo ves? Muy bien. Claro que sí. Como conclusión, esta clase la preparé recordando mucho mi año de R1 en la residencia, donde éramos el primer contacto a este tipo de pacientes, y por el hecho de hacer la mano
siempre surgían bastantes dudas, ¿no? Y de hecho, mano es una subespecialidad de ortopedia, donde pues, ahí es una gama muy amplia. Entonces, pensando justamente en retrospectivo es que yo preparé la clase. Realmente hay que identificar, como dijo el doctor Moreno Villegas, identificar las angulaciones, cuánto nos tienen permitido, cuándo vamos a decir al paciente, sabes que no es un procedimiento quirúrgico el que te vamos a ofrecer a ti, te vamos a ofrecer un conservador. O cuando decirle, ¿sabes qué? Te voy a poner una férula, te voy a reducir, te voy a poner una férula, pero tu tratamiento es quirúrgico. Te invito pues a que estés de acuerdo en él, ¿no? Porque al final del día nosotros podemos tratar a un paciente siempre y cuando esté de acuerdo, paciente. Para eso tomamos en cuenta muchas cosas y también algo que me faltó decir en la plática, tenemos que revisar el factor emocional y sobre todo la cooperación del paciente con nosotros y al tratamiento médico. Entonces, principalmente eso, ver cuándo lo vamos a operar, cuándo no, y también la esperanza que le vamos a dar a la movilidad. Recordemos que son pacientes jóvenes que los queremos incorporar a su vida cotidiana. Muchas gracias, doctor Jesús. Tuve ahorita un problema técnico, me salí literal de la reunión. Vamos a pasar ahorita con el doctor Leonardo. Estoy por encontrarlo. Le voy a pedir al doctor Leonardo que levante la mano para poderlo encontrar. Aquí está. Listo, doctor Leonardo, adelante, puede activar su cámara. Ok, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Gusto saludarlos. Doctor Jesús Manuel, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien. Pues aquí escuchando tu plática, doctor. Felicidades. Me da mucho gusto poder compartir con ustedes, estar a través de este medio de Medical Legal Center. Y bueno, rápidamente, por cuestiones de tiempo, daré una pequeña conclusión. Finalmente, decirles como cirujano de mano que tenemos que ser muy cuidadosos ante las fracturas de metacarpos. La gran mayoría cumple criterios quirúrgicos, más son fracturas que, como ya decían, se presentan más en personas jóvenes y debemos de cuidar mucho el aspecto de que no haya angulaciones. Si genera una angulación, esto ya conllevará a una alteración en la función de la mano y quedará una mano limitada y dolorosa. Entonces tenemos que tratar de restituir en una zona diaficiaria, dar esa alineación. A veces decimos hay tanto de permisible de angulación, pero la realidad es que la mano es muy especial. La mano tiene que ser muy cuidadosa en cuanto a este tipo de angulaciones. Más si se trata de una zona articular, pues con mayor razón tenemos que darle esa reducción lo mejor posible, como nos exige una rodilla, por ejemplo, como nos exige un platillo tibial. Recordar que hay una gran actividad tendinosa, ligamentaria, músculos intrínsecos, flexores, extensores. Entonces, la mano, al ser una zona también, por supuesto, de gran movilidad y de carga, porque también es de carga, aunque se piensa que no, por el hecho de ejercer un movimiento de flexión, ya estamos generando carga. ¿Sí? No es lo mismo que una cadera, por supuesto, o que una rodilla, pero el generar estos movimientos ya está conllevando a generar ese punto de carga. Entonces, pero bueno, en general, decirles esta parte, tratar de que todas las fracturas vayan a una reducción lo mejor posible. La mano, creo que, insisto, nos hace la diferencia con otros seres vivos y por lo tanto, de ahí viene el nombre, ¿no? Que vengamos como humanos. Eso concluye todo. Con eso cierro mi charla. Humanos, no Buenísimo, olviden. doctor. Muchas gracias, estuvo muy buena el cierre. Me gustaría, pues bueno, pues ya prácticamente, Jesús, si alcanzaste a dar tu cierre, digo que me sacó de la sesión y ya no vi si viste el cierre. Tus conclusiones. Sí, justo cuando terminé me di cuenta que se había salido de la reunión. Pero no, sí, justamente es eso. Les comentaba yo aquí a los compañeros que yo básicamente hice esta clase pensando en yo primera atención, como cuando era residente, ¿no? Cuando era R1, que
para mí era súper difícil decir qué decisión tomar. Obviamente me apoyaba mucho en mis R mayores para que me apoyaran, pero la literatura del R1 pues es como poquito de mucho, ¿no? Poquito de mucho, y de repente mano decía yo, no, justamente por lo que comenta el doctor, o sea, es una pieza fundamental de los humanos. Se me va a quedar grabada ya esta Claro, claro. Entonces decía yo, wow, o sea, debe ser, bueno, es complejo, pero también yo creo que teniendo ya la literatura bien identificado, podemos saber desde cómo vamos a abordar al paciente, lo que le vamos a decir y lo que le vamos a prometer, ¿no? Porque si nos llega una mano totalmente o ya necrosada o con que tiene varios metacarpos comprometidos, con lesión de tejido blando, pues ver hasta dónde le vamos a dar al paciente margen de que nuestro tratamiento va a ser hasta qué punto lo vamos a regresar a su vida cotidiana. Entonces, me gustó mucho la plática del doctor, porque nosotros como residentes muchas veces trabajamos con lo que tenemos en la institución y muchas veces nos dicen, no, eso es que aguanta conservador, aguanta esta parte, y sobre todo el tema de las angulaciones, que nos dicen es permisible, pero hasta qué punto ese permisible lo podemos utilizar hacia nuestro favor, ¿no? Entonces me queda totalmente claro que entre más exactos, pues es mejor, porque pues aunque es pequeño, no es diferente una rodilla o una cadera. Sí, fíjate, doctor Jesús, que creo que podríamos también conceptualizarlo de esta manera. A veces por ser una articulación que creemos que es más pequeña, porque nos gusta dimensionar a lo grande los traumatólogos, una cadera, una rodilla, un fémur grande, y acá de pronto ves un metacarpo y dices, es un metacarpo, no pasa nada, ponle esto. Pero si nos damos a la tarea de investigar la función, por ejemplo, en una rodilla y en una mano, híjole, es muchísimo más compleja la mano como tal. Pero acá porque se ven grande y podemos utilizar, pero la realidad es de que vale mucho la pena conceptualizar, por ejemplo, un solo dedo en la articulación interfalángica proximal, pues tiene una gran función, ¿no? Entonces, sí vale la pena volver a retomar cuando uno tome una decisión ante las lesiones en mano, es tomarse 3 segundos, analizar 1 minuto, conceptualizar 10 y después proceder a un tratamiento, ¿no? Pero recordar que una mano, pensar en darle el tratamiento como si fuera la de nosotros, porque eso es lo que va a hacer el cambio completamente en regresar a ese paciente a una función lo mejor posible que tenía, ¿no? Y por favor, aprovechando, Jesús, un fuerte abrazo a todo el Hospital Regional allá en Culiacán. Perfecto, muchas gracias. Claro que sí. Gracias. Perfecto, pues muchas gracias. Ahora sí que por temas de tiempo tenemos que ir ya concluyendo este gran programa. Muy enriquecedor, lo encontré. Muchas gracias al doctor Jesús, al doctor Leonardo López por siempre mentorearnos en los jueves, y al doctor César Alan también, gracias por acompañarnos. Tenemos que dar el cierre y pues recordar que el compartir es aprender todos juntos. Anímense también a exponer los jueves, créanme que es contenido de valor para todos. Y yo siento que también al compartirlo, al enseñarnos nosotros, es doble aprendizaje. Entonces, anímense. Ahí están las redes sociales, La Voz del Residente en Instagram y Facebook, YouTube, Medical Legal Center. Y con esto, damas y caballeros, nos despedimos. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos hasta el próximo jueves. Saludos. Saludos, gracias. Hasta la próxima.